Buen día, nosotros somos de la Universidad Autónoma de Guerrero, de la materia endocrinología. Hoy les hablaremos del tema diabetes insípida. Los integrantes de mi equipo son Almazán Hernández Brian Alexis, Aquino Chávez Keila, Hilario Severiano Citlali, Loesa Ramírez Gabriela, Martínez Andraca Ofir Galilea. Diabetes insípida. La diabetes insípida es una patología dada por la alteración en el mantenimiento de agua corporal, debido a una deficiencia parcial o completa en la secreción de la hormona antidiurética o vasopresina, o una alteración para concentrar la orina caracterizada por poliuria y polidipsia. Etiología de la diabetes insípida. La diabetes insípida es una enfermedad producida por un déficit en la secreción de ADH o en su función, causando la incapacidad para concentrar la orina. La diabetes insípida se clasifica en tres: diabetes insípida central, diabetes insípida nefrogénica y la diabetes insípida gestacional. En la diabetes insípida central existe un daño en la hipófisis o al hipotálamo a causa de una cirugía, un tumor, una lesión en la cabeza o una enfermedad puede causar diabetes insípida central, al afectar la producción, el almacenamiento y la liberación habitual de la hormona antidiurética. Una enfermedad genética hereditaria también puede causar esta afección. Diabetes insípida nefrogénica. Ocurre cuando hay un defecto en los túbulos renales, es decir, las estructuras de los riñones que hacen que el agua se excrete o se reabsorba. Este defecto hace que los riñones sean incapaces de responder de manera adecuada. También puede deberse a un trastorno hereditario o a un trastorno renal crónico o a algunos fármacos. Diabetes insípida gestacional. La diabetes insípida gestacional es muy poco frecuente. Ocurre solo durante el embarazo, cuando una enzima producida por la placenta destruye la hormona antidiurética de la madre. Bien, en la fisiopatología de la diabetes insípida central se va a presentar cuando en el paciente existe la destrucción de más del 90% de las células magnocelulares de las neuronas o hay mutaciones hereditarias, la cual van a causar que haya menos vasopresina. Esto también hará que no se genere la antidiuresis o más bien que no se reabsorba el agua. Entonces vamos a tener un gran volumen de orina diluida. En la diabetes gestacional hay un aumento en la vasopresinasa que esta va a escindir o va a dividir a la vasopresina, aumentando su degradación y su metabolismo, y por ende habrá menos vasopresina disponible. En la polidipsia primaria tenemos que aumenta el consumo de agua o de fluidos y esto va a disminuir la secreción de arginina vasopresina desde la neurohipófisis. Y en la nefrogénica, que esta es causada principalmente por mutaciones genéticas, hará que disminuya la respuesta a la arginina vasopresina y por lo tanto causará la poliuria. Bien, como les decía, la mayoría de los pacientes tienen el mecanismo de la sed intacto, por lo que ellos no llegarán a deshidratarse. Entonces el cuadro lo domina la poliuria y la polidipsia. Pero por si algún motivo tienen alterado el mecanismo de la sed, ahí sí van a llegar a deshidratarse de una manera muy rápida y desarrollarán hipernatremia severa, con efectos devastadores a nivel del sistema nervioso central. Y puede producirse, por ejemplo, encefalopatía hipertónica con obnubilación y así como convulsiones y hasta coma, por lo mismo de la contracción encefálica que ocasiona. Bien, y esta contracción de la masa encefálica también puede desarrollar hemorragia, hemorragia subaracnoidea, hemorragia intraparenquimatosa o hemorragia petequial. La diabetes insípida tiene una clínica muy característica. Son pacientes que de forma brusca comienzan con una clínica de poliuria, el cual no respeta el sueño y es continua. El paciente va a orinar mucho y consecuentemente va a tener sed y va a beber, sobre todo bebidas que son frías. Cuando este bebe mucho y orina mucho, el paciente no nota ninguna alteración, pero el problema viene cuando tenemos una diabetes insípida en un paciente que no es capaz de darse cuenta que está orinando mucho y por lo tanto debería beber, pero no puede. Pacientes que tienen alguna alteración neurológica y ellos pueden caer en la complicación más grave que podamos tener en la clínica, que es la deshidratación. Por lo tanto, en pacientes que tienen una pérdida de conciencia. También en su cuadro se incluye la cefalea y fatiga, la pérdida de peso e incluso vómitos. De acuerdo a la localización de la falla en la diabetes insípida, esta se clasifica en dos, que es diabetes insípida central y la diabetes insípida nefrogénica. En la diabetes insípida central es cuando la falla es un déficit en la secreción de ADH a nivel hipotalámico y va a corresponder a un cuadro de poliuria y polidipsia. En esta se va a encontrar una baja concentración de ADH. En cuanto a la diabetes insípida
nefrogénica será cuando la falla es una resistencia a la acción de ADH a nivel renal y se va a presentar poliuria y polidipsia con ADH normal o incluso alta, debido a que la secreción está intacta y no va a responder a la administración de ADH. También existe la diabetes insípida gestacional, que es un raro cuadro producido durante la gestación en el que existe degradación metabólica placentaria de ADH. Diagnóstico de certeza de diabetes insípida. El diagnóstico de esta patología se confirma con la prueba de privación de agua, que revela una falla en la concentración máxima de la orina. Las concentraciones de vasopresina y la respuesta a la administración de vasopresina exógena contribuyen a la distinción entre la diabetes insípida central y la nefrógena. Entonces, cuando se tiene la sospecha de que el paciente tiene diabetes insípida, se realiza el test de Miller. Este test tiene dos fases. La primera, que es la prueba de la sed, y una inyección de la hormona antidiurética será la segunda fase. La primera, que es la prueba de la sed, consiste en dejar al paciente privado de líquidos 3, 4, 10 y 12 horas. Si después no somos capaces de concentrar la orina por encima del plasma, o sea, la osmolaridad urinaria está por debajo de la osmolaridad plasmática, eso significa que no tenemos nada de la hormona antidiurética, que es la diabetes insípida central, o la hormona antidiurética que tenemos no es capaz de interaccionar con el receptor. Por lo tanto, tenemos que nuestra patología es de origen a nivel renal. Para diferenciar de una diabetes insípida central a una diabetes insípida nefrogénica, realizamos la segunda fase, que es la inyección de la hormona antidiurética. Si después de la inyección seguimos sin poder concentrar la orina por encima del plasma, significa que a pesar de que damos hormona antidiurética, no hay contacto con el receptor, por lo tanto, el paciente no es capaz de concentrar la orina por encima del plasma. Pero si después de la hormona sí se puede concentrar la orina por encima del plasma, significa que nuestra fisiopatología estaba en que tan solo no había hormona antidiurética. Después de inyectarla, el paciente sí es capaz de concentrar la orina. En nuestro lado contrario, el izquierdo, después de la prueba de sed, somos capaces desde un inicio de aumentar la osmolaridad urinaria por encima de la plasmática. Es que algo de la hormona antidiurética nos faltaba. Para diferenciar la polidipsia primaria de la diabetes insípida central parcial, vamos a realizar una segunda fase, que es la inyección de la hormona antidiurética. Si después de que inyectamos la hormona, el aumento de la osmolaridad urinaria es muy poca, casi nada, quiere decir que al paciente le faltaba muy poca de la hormona. Pero si es mayor el aumento de la osmolaridad urinaria, quiere decir que era más necesario la hormona antidiurética. Bueno, entonces para que nosotros podamos diferenciar una diabetes insípida central parcial de una diabetes insípida central completa, vamos a checar lo siguiente. Si después de que nosotros inyectamos la hormona antidiurética, el aumento de la osmolaridad urinaria es del 9 hasta un 50%, vamos a hablar de una diabetes insípida central parcial. Pero si esta es por encima de los 50, rebasando los 50%, vamos a tener una diabetes insípida central completa. Como antes ya mencionado, está la diabetes insípida central y la diabetes insípida nefrogénica. La diabetes insípida central es causada por la falta de vasopresina y la diabetes insípida nefrogénica es cuando es ocasionada por la insuficiencia para responder a la vasopresina. El tratamiento de la diabetes insípida central se basa en el uso de desmopresina, que es análogo sintético de la vasopresina, lo cual se basa en corregir la poliuria y el equilibrio hidroelectrolítico. Posee un prolongado efecto antidiurético, entre 12 y 24 horas. Para la aplicación de cada dosis debe haber natremia, diuresis superior a 4 miligramos por kilogramos por hora en las últimas 4 horas. Las vías de administración son oral, intranasal e intravenosa. La dosis de intervalo no son iguales para todos los pacientes, sino en función dosis-respuesta. Y el tratamiento para la diabetes insípida nefrogénica consiste en hidratación adecuada, dieta hiposódica, administración de diuréticos que van a ser tipo tiacidas y antiinflamatorios, y la hidroclorotiazida, que se utiliza para disminuir la excreción excesiva de orina de 1 a 2 y hasta 4 miligramos por kilogramo por día. La hidroclorotiazida actúa ante la ausencia de la hormona antidiurética, incrementando la
hidroclorotiazida luminal, mejorando la permeabilidad osmótica, la disolución del agua a nivel de los conductos de la nefrona. Para la diabetes insípida central primaria, el pronóstico será bueno con el tratamiento adecuado. Sin este, hay riesgo de deshidratación. Para la central secundaria es grave en caso de neoplasia cerebral y varía según el trauma del sistema nervioso central. Y para la diabetes insípida nefrogénica primaria, el riesgo es de deshidratación y es de pronóstico reservado. Y en el caso de las secundarias, depende de la causa que los produzca. En el caso clínico, se muestra una mujer de 38 años, primigesta de 32 semanas, ingresa en endocrinología para un estudio por poliuria y polidipsia. Su padecimiento actual tiene gestación por fecundación in vitro de curso normal, no muestra antecedentes médicos ni quirúrgicos de interés y está bajo tratamiento con sulfato ferroso seco por anemia. En cuanto a sus signos, durante la anamnesis, refiere cuadro de 3 meses de evolución, con un aumento progresivo de sed hasta 7 litros al día, y un aumento de secreción de orina, tanto diurna como nocturna. En los días previos asocia mareos, náuseas, debilidad generalizada y pérdida de 4 kilogramos de peso. También presenta tensión arterial y temperatura normal con buen estado general. Durante su exploración física destaca discreta palidez mucocutánea. En cuanto a su análisis y diagnóstico, se solicita un estudio hormonal de hormonas tiroideas y cortisol, así como glucemia y hemoglobina glicosilada, descartando patologías a dichos niveles. Previo a su diagnóstico y tratamiento, se evidencian cifras de descenso de osmolalidad en suero de 270 miliosmoles por kilogramo, un descenso en la osmolalidad en orina de 385 miliosmoles por kilogramo y un rango normal de natremia de 136 miliequivalentes por litro. Se le realiza un test de restricción hídrica durante ingreso, siendo estrictamente monitorizada con 3 determinaciones en orina y sangre durante el mismo día, donde no se evidencian aumento de la osmolalidad urinaria, y ante la sospecha de diabetes insípida gestacional se le inicia un tratamiento empírico con desmopresina de 10 microgramos por noche vía nasal. En cuanto a su evolución, ya una vez instaurado el tratamiento, el paciente se remite a consultas de endocrinología y alto riesgo obstétrico con controles analíticos y clínicos por 72 horas, presentando un aumento progresivo de la osmolalidad urinaria y una disminución de diuresis e ingesta hídrica y sodio plasmático en niveles normales. De forma diaria se le realiza vigilancia estricta de líquidos y control tensional, evidenciando a la semana de tratamiento normalización de los parámetros analíticos. Un aumento de osmolalidad en suero de 286 miliosmoles por kilogramo, siendo un rango normal, y también un rango normal en la osmolalidad en orina de 730 miliosmoles por kilogramos, y un rango normal y un ligero aumento en la natremia de 144 miliequivalentes por litro. Durante toda la gestación del feto, este presenta un crecimiento acorde a la edad gestacional y un líquido amniótico normal. Durante su semana 34 requiere un aumento de dosis de 10 microgramos por 12 horas, debido a un nuevo descenso de la osmolalidad en orina de 97 miliosmoles por kilogramo. A finalizar su gestación se decide esperar hasta la semana 40 para inicio espontáneo de parto versus cesárea electiva en caso de no inicio espontáneo por el riesgo de alteraciones hidroelectrolíticas derivadas de la restricción hídrica. Debido a la no instauración del parto se realiza cesárea electiva. El recién nacido nace vivo, siendo varón, con un peso de 3.180 gramos y un pH normal de 7.36 y Apgar 9 de 10. Tras la cesárea se evidencia un descenso en la dosis necesaria de desmopresina. Al alta persiste necesidad de 10 microgramos de desmopresina cada 24 horas. Esta necesidad se mantiene durante 3 semanas por persistencia de secreción de orina nocturna de más de 3 litros. Tras este periodo se produce una normalización tanto en la diuresis como la necesidad de ingesta de líquidos con resolución completa de la diabetes insípida.